Ella había olvidado decirle a su hijo que la cámara de seguridad por fin estaba reparada. Cuando abrió la aplicación y miró la transmisión en vivo, todo su cuerpo se heló, como si el tiempo hubiera apretado su puño alrededor de su pecho, porque lo que vio fue una traición que jamás habría imaginado posible. Y se desarrollaba con la tranquila y ordinaria familiaridad de una mañana en familia, lo que lo hacía aún más devastador. Marisol miraba el pequeño rectángulo de vidrio de su teléfono, el icono pálido del técnico parpadeando en la esquina, y la sala en la pantalla parecía engañosamente pacífica. La luz del sol filtrándose por una cortina, los cojines del sofá un poco desordenados, una mesa de centro con recibos viejos y una taza de té, pero en esa escena ordinaria Marcus, su hijo, el niño que había criado entre noches sin dormir y turnos interminables, se movía como un intruso, manipulando carpetas y papeles con la eficiencia casual de alguien que creía tener todo el derecho de hurgar en la vida de otra persona. Angélica estaba a su lado, serena y calculadora, levantando hojas hacia la luz de la ventana, leyendo en voz alta con un tono sin piedad. Mira, esta tasación valora la casa en más de $500,000, y las palabras golpearon a Marisol como un golpe físico. La casa que había comprado con décadas de trabajo, el hogar en el que había puesto su orgullo y sus ahorros, el lugar donde había curado rodillas raspadas y susurrado nanas, era mencionado como moneda por las mismas personas que comían en su mesa. Por un instante sin aliento Marisol se permitió recordar, sus manitas, el diente torcido que perdió bajo la almohada, la carta de la universidad que había enmarcado la repisa, y entonces el audio de la cámara captó a Angélica diciendo un nombre que le heló la sangre de otra manera. Albert, el abogado que Marcus había mencionado una vez de pasada. Ese hombre con una risa que nunca llegaba a sus ojos, el que ahora surgía en un plan para falsificar firmas y fabricar papeles tan impecables que harían el robo irreversible. Marcus murmuraba sobre encontrar la escritura original, sus dedos desesperados abriendo cajón tras cajón, y Marisol lo miraba como quien observa a un extraño en una pesadilla. Sonaba frustrado, resentido, como si sus hábitos y rituales fueran obstáculos que superar en lugar del andamiaje de toda una vida. Se quejaba de que ella guardaba todo meticulosamente en orden, la misma palabra que había admirado de niño, meticulosa, cuidadosa, ahora se convertía en acusación, en motivo para husmear y arrebatar. El rostro de Angélica era una máscara de fría estrategia, su sonrisa pequeña y clínica delineaba la crueldad de su plan, le describía a Marcus, casi con ternura, como una vez que tuvieran la escritura la moverían a algo más pequeño, frase insípida que revelaba la arquitectura de su plan, vender la casa, quedarse con las ganancias, reasignar a Marisol a un modesto apartamento donde estaría fuera de la vista y fácil de controlar. La frase sus últimos años salió de la boca de Angélica como si planeara una reforma y no la lenta eliminación de la autonomía de un ser humano. Mientras Marisol observaba, cada acto, el modo en que apilaban los papeles sin cuidado, la manera en que Angélica inspeccionaba cada línea como si fuera una simple mercancía, las miradas ocasionales de Marcus hacia la cámara que podían ser curiosidad o la conciencia vacilante de un hijo que aún recordaba los cuentos antes de dormir, la destrozaban. Por un solo momento tembloroso Marcus se detuvo frente a la cámara, su mandíbula entre sus manos, y Marisol imaginó que veía el dispositivo, quizá creyendo que los ojos estaban ciegos, medio deseaba que lo notara, medio esperaba que no, porque esa pausa la hacía querer creer que la redención aún era posible. Murmuró, casi para sí, que no quería hacer esto, y Angélica, cuyo calor siempre había sido mentira, sofocó ese susurro con un discurso de planes futuros, hijos y nosotros, convirtiendo el deber filial en una partida contable. La cámara seguía grabando y con ella la evidencia se acumulaba como piedras en un río, minutos de conversación en que hablaban de los honorarios de Albert, $25,000, cifra pronunciada con la frialdad clínica de quienes cierran un negocio, y del calendario exacto, 2 semanas como máximo, un cronograma militar para el despojo. Hablaron de tomar prestada la escritura por unas horas, de falsificar firmas con tanta pericia que ni un abogado se daría cuenta. Se rieron de las directrices para cancelar coberturas médicas suplementarias, para retener el coche y los paseos de compras, para crear un lento ajuste de comodidades que forzara la dependencia de Marisol como si fuera un proceso natural y humano. Cada frase caía en Marisol como una piedra. La presionaremos más, dijo Marcus, él, que había sido su centro, su esfuerzo, su orgullo, y había una crueldad cotidiana en cómo justificaban sus medios. Si sospecha, diremos que es por su protección, si se resiste, diremos que no podemos ayudarla. Reducían toda una vida de cuidados a palanca de presión. La traición no era solo el robo de documentos, sino el diseño sistemático para hacerla firmar su renuncia. Preparaban una carpeta con falsos formularios de actualización, páginas legales llenas de jerga, transferencia, irrevocable, cesión, destinadas a confundir a una lectora cuidadosa y envejecida hasta lograr su obediencia, ensayaban un relato de urgencia. El abogado dice que debe hacerse ahora, un arma lingüística aprendida contra la lentitud natural de quien lee con detenimiento. Marisol, desde el refugio de su habitación, se vio convertida en objeto de su complot,
en un frío y deliberado giro, decidió que no sería reducida a un papel pasivo en esa historia. La memoria de su teléfono se llenaba de grabaciones, pruebas claras de admisión, de plan, de intención, y aún así dudaba en llamar a la policía, no por miedo a no ser escuchada, sino por la dolorosa necesidad de comprobar si el hijo que había criado podía recuperarse con confrontación en vez de prisión. Amor y rabia se trenzaban en su corazón. Una cuerda contradictoria que tensaba con manos temblorosas. Así se convirtió en dos personas a la vez. Por fuera la misma madre dulce que preparaba el desayuno y preguntaba por las entrevistas de trabajo, por dentro un archivista de traiciones, copiando archivos a varios dispositivos, enviando pruebas a una cuenta secreta, escondiendo evidencias donde nunca sospecharían. Se dio 3 días para probarlos, para medir la profundidad de su plan, para sentir los contornos de la traición y preparar su respuesta. Y mientras estaba allí, observando la sala en la diminuta pantalla, la imagen ordinaria de Marcus, su hijo, su niño, se transformaba en la silueta de un hombre que había elegido la conveniencia sobre la mujer que lo hizo todo posible. La cámara grababa susurros, planes y crueldades, y a la luz de esa traición archivada Marisol sintió que algo se asentaba dentro de ella. No paz, todavía, pero sí una firme y poderosa resolución de que esa no sería el final de su historia. La mañana siguiente llegó con la engañosa suavidad de la rutina, la luz del sol deslizándose por las cortinas, el leve zumbido del hervidor en la cocina, pero para Marisol cada gesto se sentía ensayado, su corazón golpeando bajo la superficie de la vida ordinaria como un tambor que la llamaba a la batalla. Sonrió cuando Marcus entró en la habitación, le ofreció tostadas como lo había hecho miles de mañanas antes, y él devolvió la sonrisa con la facilidad vacía de quien oculta una agenda más profunda, sus ojos desviándose brevemente hacia el cajón donde se guardaban los documentos importantes. Ella lo notó, por supuesto que lo notó, ¿cómo no lo haría una madre?, pero ocultó su conciencia bajo un velo de calma practicada, su voz cálida, sus manos firmes, aunque dentro cada movimiento ardía con el conocimiento de lo que había visto en la cámara de seguridad. Angélica llegó momentos después, perfectamente arreglada, el cabello brillando a la luz de la mañana, y besó la mejilla de Marisol con un afecto mecánico, el tipo de gesto que finge amor mientras su mente calcula ganancias. La traición tenía un sabor metálico en la lengua de Marisol, pero lo soportó, asintiendo y sonriendo como si nada hubiera cambiado, porque exponer su conocimiento demasiado pronto significaría perder la ventaja de la sorpresa. Mientras conversaban sobre mandados y clima, su mente repetía cada palabra de la noche anterior, el nombre de Albert, la charla sobre falsificar firmas, la cuenta regresiva de días hasta la transferencia. Cada frase se había incrustado como una espina, recordándole que su casa, sus recuerdos, su independencia estaban siendo tratados como moneda, negociados en el lenguaje de la avaricia. Se excusó en la cocina, apretando la encimera hasta que los nudillos se le pusieron blancos, respirando el aroma del café que antes simbolizaba calidez pero que ahora parecía camuflaje. Sola por unos segundos, susurró para sí misma, mitad oración, mitad promesa, que no permitiría que desmantelaran su vida pedazo a pedazo. Al volver a la mesa, observó cuidadosamente a Marcus, estudiando los sutiles destellos en su expresión, la manera en que evitaba su mirada cuando Angélica mencionaba el abogado, el leve apretón de su mandíbula cuando ella preguntaba con naturalidad por la supuesta búsqueda de empleo. Estaba dividido, comprendió Marisol, aún atado a fragmentos de conciencia, pero arrastrado por la ambición de Angélica y el señuelo de la ganancia fácil. Eso le dolía más que cualquier robo, ver al niño que había criado, el que una vez le apretaba la mano con miedo a las tormentas, conspirando ahora contra ella con la mujer que decía amar. Recordó noches cosiendo ropa tras largos turnos, los incontables sacrificios invisibles para él, todo para que pudiera sostenerse erguido en un mundo que de otro modo lo habría aplastado, y ahora ese mismo mundo parecía haber sustituido la gratitud por derecho, enseñándole a ver sus sacrificios como recursos a explotar y no como dones que honrar. Angélica, mientras tanto, se movía con la firmeza de quien está segura de la victoria, su risa brillante pero vacía, sus ojos examinando las reacciones de Marisol como si realizara un experimento. Deberíamos considerar mudarnos más cerca del centro, sugirió con tono casual, impregnado de intención oculta, sería más fácil para todos, y aunque las palabras fingían inclusión, Marisol escuchó la exclusión bajo ellas. Más fácil para todos no significaba más fácil para ella, significaba más fácil para ellos deshacerse de ella. La ofensa estaba velada pero era punzante, y Marisol sintió cómo atravesaba la frágil piel de su paciencia. Aún así, sonrió, removió su té, asintió como si estuviera de acuerdo, porque entendía que la supervivencia exigía interpretación, revelar su juego antes de tiempo sería entregarles la victoria. Por dentro, sin embargo, catalogaba cada gesto, cada frase, almacenándolos en el archivo de traiciones que crecía hora tras hora. Más tarde, cuando Marcus salió a hacer mandados y Angélica se quedó atrás, Marisol percibió la intención deliberada en sus preguntas. ¿Alguna vez te preocupa mantenerte al día con las cuentas? ¿Has pensado en simplificar las cosas? Cada una era una aguja disfrazada de preocupación, diseñada para medir vulnerabilidad.
Marisol respondió con risas suaves, desviando las preguntas con gracia practicada, mientras su corazón ardía con la certeza de que Angélica ya ensayaba las frases que usaría para empujarla hacia la obediencia. Sola de nuevo tras su partida, Marisol recuperó la memoria USB donde había guardado las grabaciones, sus dedos temblando mientras revisaba los archivos, asegurándose de que cada momento condenatorio estuviera preservado. Hizo copias de seguridad en la nube, susurrando una vez más su voto silencioso: no ganarían, no así, no mientras le quedara fuerza para luchar. Al mirar su sala, las fotos enmarcadas, el sillón gastado, la colcha hecha por su madre, sintió el peso de la historia presionándola, instándola a defender lo que era más que una propiedad, era legado, sacrificio, identidad. La traición no era simplemente un acto de robo, era un borrado de todo lo que había construido, una reescritura de su historia por manos que no tenían derecho a sostener la pluma. Al caer la tarde y alargarse las sombras en las paredes, Marisol se detuvo junto a la ventana, mirando cómo se encendían las farolas, y resolvió que mañana comenzaría su contraataque, no solo con ira, sino con la estrategia precisa y meticulosa que siempre la había definido. Los confrontaría cuando el momento fuera propicio, expondría la profundidad de su traición no solo ante ellos, sino ante el mundo si era necesario, y recuperaría su dignidad con el mismo amor inquebrantable con que una vez había levantado a Marcus de niño indefenso a hombre. Pero esa noche, en la quietud de su hogar, se permitió sentir todo el peso de la tristeza, llevando una mano temblorosa a su corazón, dejando que al fin brotaran las lágrimas mientras susurraba en el silencio: ¿cómo llegamos a esto? La noche parecía respirar con una quietud inquietante, cada crujido del suelo resonando más fuerte de lo habitual, cada tic del reloj sonando como una cuenta regresiva, y Marisol permaneció despierta en su cama, mirando el tenue resplandor de la transmisión de seguridad en la pantalla de su teléfono, incapaz de cerrar los ojos porque la traición le había robado el consuelo del sueño. Su pecho subía y bajaba de forma desigual mientras reproducía las grabaciones, cada palabra que Marcus y Angélica habían pronunciado clavándose más hondo en su mente, marcándose en la memoria, frases sobre vender, sobre falsificar, sobre sacarla de la casa, frases que ninguna negación podía suavizar. Volvió a escuchar la voz de Marcus, el niño que una vez arrulló con nanas, ahora hablando con un tono cortante y transaccional, el tono de un hombre que mide el amor en términos de inconveniente y valor. El sonido le destrozó el corazón de maneras que ningún dolor físico podría, porque no era solo la pérdida de la confianza, sino el reconocimiento brutal de que el hijo que ella creyó que la protegería había elegido desmantelar su seguridad pieza por pieza. La risa de Angélica atravesaba la grabación como un hilo venenoso, burlona en su brillantez, prueba de que disfrutaba el plan, que hallaba placer en manipular a Marcus para que viera la traición como una necesidad. Marisol apretó la mano contra el pecho como para sostenerse, susurrando palabras rotas en la oscuridad. ¿Por qué, hijo mío, por qué harías esto? Y el silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. Se levantó de la cama y deambuló por la casa, sus pies descalzos rozando el fresco suelo de madera, la mano rozando las paredes que habían sido testigo de décadas de gozo y lucha, sus ojos fijándose en las fotos familiares que adornaban el pasillo. Cada marco contaba una historia. Marcus a los 5 años, sonriendo con un hueco donde antes estaban sus dientes delanteros, Marcus con su diploma, el orgullo brillando en sus ojos, Marcus junto a ella en su boda, prometiendo que la familia siempre sería lo primero. Esas imágenes ahora la miraban como recordatorios crueles de promesas rotas, y ella luchó contra el impulso de arrancarlas, de borrar la evidencia del muchacho que creyó conocer. En cambio, tocó el cristal con suavidad, las lágrimas cayendo sobre los marcos, porque por más profunda que fuera la traición no podía dejar de ser su madre, y ese amor era a la vez su mayor fuerza y su debilidad más devastadora. En la cocina preparó un té que no pensaba beber, el ritual familiar dando a sus manos temblorosas algo que hacer, y comenzó a trazar un plan. Pensó en Albert, el abogado cuyo nombre había surgido la trama, y consideró cómo desenmascararlo, si reportando su implicación a las autoridades o confrontándolo directamente con las pruebas. Pensó en Angélica, cuya influencia parecía embriagar a Marcus, y se imaginó estrategias para quitarle la fachada, para revelar la crueldad detrás de sus palabras dulcificadas. Pero sobre todo pensó en Marcus, y debatió sin cesar en su corazón si enfrentarlo con ira pidiendo respuestas o con tristeza apelando a la parte de él que alguna vez la cuidó profundamente. Pasaron horas mientras ensayaba conversaciones en voz alta, la voz quebrada, titubeante, fortaleciéndose y rompiéndose de nuevo. Marcus, lo vi todo. Marcus, ¿cómo pudiste? Marcus, te crié con todo lo que tenía y esto es lo que me devuelves. Llenando la cocina silenciosa hasta que la luz del alba se deslizó por el horizonte. Al amanecer su decisión se endureció, no guardaría silencio ni entregaría su hogar. Reuniría cada onza de su resistencia, cada fragmento de coraje labrado por décadas de supervivencia, y se enfrentaría a los dos. Ensayó su rostro frente al espejo, practicando la calma, apretando los labios en una línea que ocultara furia y dolor,
enseñando a sus rasgos a mostrar solo lo que ella eligiera. El reflejo que la miró no fue la mujer cansada de 60 años, sino una soldado disfrazada de ternura, preparada para pelear no con puños sino con verdad y determinación. Cuando Marcus y Angélica entraron en la casa más tarde esa mañana con bolsas de la compra y riendo como si el mundo fuese suyo, el corazón de Marisol se retorció dolorosamente, pero ella se mantuvo erguida, saludándolos con calidez y ocultando su tormenta tras el velo de la normalidad. Angélica dejó fruta en la encimera, parloteando sobre ofertas y recetas, sus palabras empapadas de confianza casual, mientras Marcus evitaba el contacto visual, su risa algo forzada, traicionando el conflicto que hervía bajo su exterior sereno. Marisol los observó en silencio, las grabaciones ardiendo como fuego en su bolsillo, y decidió que la confrontación no sería por ira sino por estrategia. Esperaría el momento adecuado, hasta que bajaran la guardia, y entonces soltará la verdad con la precisión de una cuchilla. Por ahora, interpretaría su papel, puso los platos, sirvió el jugo, escuchó su charla ligera, aunque cada palabra pesaba con dobles sentidos. Sentada frente a ellos, mirando las manos de su hijo y recordando cómo esas mismas manos alguna vez buscaron las suyas cuando tenía miedo, sintió el agudo dolor de la pérdida mezclarse con la llama creciente de la rebeldía. No permitiría que la avaricia de Angélica ni la debilidad de Marcus borraran su historia, su hogar, su dignidad. Se levantaría, lucharía, y cuando llegara el momento, verían que la madre que subestimaron era mucho más fuerte que la víctima que imaginaron. La luz de la tarde se inclinaba a través de la sala, proyectando largos rayos dorados que hacían girar las motas de polvo en el aire como diminutos fantasmas, y Marisol se sentaba en su sillón fingiendo tejer mientras su mente giraba con estrategias más filosas que cualquier aguja que sostuviera. Marcus se recostaba en el sofá, desplazándose por su teléfono con una energía inquieta que traicionaba su agitación interior, mientras Angélica caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, hablando con naturalidad sobre finanzas, sobre cómo reducir podía ser un movimiento tan inteligente. Sus palabras envueltas en el disfraz de la preocupación, pero impregnadas de una codicia que Marisol veía tan clara como la luz del sol en el piso. Cada frase se sentía como un ensayo calculado para la presión que pronto ejercerían. Es demasiado para mantener, decía Angélica con un suspiro, su voz goteando falsa empatía, nos preocuparíamos menos por ti si vivieras en un lugar más sencillo. El agarre de Marisol en las agujas de tejer se apretó, su pecho se elevaba con la tormenta silenciosa de la indignación, pero no dijo nada, su silencio era una máscara que ocultaba el fuego en sus venas. En cambio pensó en las grabaciones guardadas a salvo, en las memorias USB escondidas en lugares donde Angélica jamás pensaría buscar, en los correos que había enviado a un amigo de confianza que revelaría todo si alguna vez le sucedía algo. Ya había construido una fortaleza de verdad, y aunque parecía débil y frágil en esa silla, sabía que tenía más poder del que ellos imaginaban. Marcus se removió incómodo cuando Angélica insistió, su mandíbula se tensó, su pulgar golpeaba el reposabrazos, y los ojos agudos de Marisol captaron el destello de duda en él, la vacilación de un hombre atrapado entre la lealtad y la traición. Estaba allí, débil pero real, y ella se aferró a ello como quien se aferra a una vela titilante en medio de una tormenta. Recordaba al niño que lloró cuando accidentalmente rompió su jarrón favorito, que suplicó perdón con labios temblorosos y prometió que siempre cuidaría de ella. Se preguntaba si ese niño aún vivía en algún lugar dentro del hombre desplomado frente a ella, si podía alcanzarlo a través de los muros que Angélica había construido alrededor de su corazón. Angélica, sin embargo, no mostraba grietas, su confianza era una superficie pulida que brillaba con control. Se acercó a Marcus, su mano descansando sobre su hombro, su voz suave pero firme mientras pintaba cuadros de un futuro donde estarían libres de tensiones financieras, donde construirían una nueva vida juntos, un futuro erigido sobre las cenizas de los sacrificios de Marisol. No se trata solo de nosotros, dijo dulcemente Angélica, se trata de asegurarnos de que ella esté cómoda en sus últimos años. Las palabras golpearon como una cuchilla, su crueldad escondida en fingida compasión, y Marisol sintió su corazón retorcerse dolorosamente, la frase últimos años resonando en sus oídos como una cuenta regresiva hacia el borrado. La rabia surgió en ella, ardiente y filosa, pero obligó a su rostro a permanecer sereno, sus manos firmes en las agujas, porque no era el momento para la confrontación. Sabía que la ira solo fortalecería el control de Angélica, la paciencia, la estrategia y la evidencia serían sus armas. Aún así, el silencio la oprimía como un peso sofocante, y se excusó a la cocina bajo el pretexto de preparar té. Allí, lejos de sus ojos, se apoyó contra la encimera, apretando el borde hasta que sus nudillos se pusieron blancos, susurrando al silencio, no dejaré que me lo quiten todo. Rápidamente secó sus lágrimas, enderezó la espalda y volvió con la bandeja de té, su sonrisa gentil, sus movimientos deliberados, su actuación impecable. Marcus tomó la taza con un murmullo de agradecimiento, sus ojos evitando los de ella otra vez, mientras Angélica sorbía con elegancia, su mirada aguda y escrutadora.
Marisol se sentó frente a ellos, su mente trazando el mapa de la confrontación que sabía que se avecinaba, ensayando el momento exacto en que revelaría la verdad. Esperaría hasta que su plan estuviera completamente desplegado, hasta que Albert saliera a la luz, hasta que no hubiera manera de negar su intención, y entonces golpearía con las grabaciones, con las pruebas, con la resolución inquebrantable de una madre traicionada. Pero incluso mientras planeaba, su corazón dolía con una pena demasiado profunda para silenciar, la pena de una mujer que lo había dado todo y ahora se veía obligada a luchar por el techo sobre su cabeza. Miró a Marcus, observando la tensión en sus hombros, la forma en que jugueteaba con su teléfono, y quiso gritar, exigirle que viera su dolor, recordarle cada sacrificio que lo había llevado hasta ese punto. En su lugar, susurró suavemente, sus palabras cargadas tanto de amor como de dolor, ¿recuerdas cuando plantamos el rosal en el patio? Dijiste que algún día crecería más alto que tú. Marcus levantó la mirada brevemente, sus ojos parpadeando con reconocimiento, una sombra del niño que ella conoció brillando por un instante en su rostro, pero entonces la mano de Angélica se apretó en su hombro, y el momento se escurrió como agua entre los dedos. La punzada en el pecho de Marisol se profundizó, pero permaneció compuesta, tejiendo en silencio, su corazón fortaleciéndose con el conocimiento de que era más fuerte que sus planes, más fuerte que su codicia. Y mientras el sol descendía más bajo y la habitación se llenaba con el zumbido silencioso de la tarde que se acercaba, Marisol juró una vez más que no sería borrada, que cuando llegara el momento revelaría su traición no con desesperación sino con la fuerza imparable de la verdad, y el mundo vería que la historia de esta madre estaba lejos de terminar. La noche volvió a cubrir el vecindario, las calles afuera calladas y tenues bajo el pálido resplandor de las farolas, pero dentro de la casa de Marisol el silencio estaba lejos de ser pacífico, palpitaba con tensión, con las verdades no dichas que presionaban entre paredes que alguna vez solo resonaron con risas y vida cotidiana. Marisol se sentaba al borde de su cama, el teléfono en el regazo, la pequeña luz roja de la cámara de seguridad parpadeando débilmente la pantalla como recordándole que aún grababa, que aún capturaba cada susurro, cada traición que ocurría bajo su techo. Deslizó entre los clips guardados, su pulgar tembloroso deteniéndose en uno donde Angélica se inclinaba hacia Marcus, susurrando sobre falsificar firmas y riendo suavemente como si el robo no fuera más que un truco ingenioso. El sonido de su risa hizo que el estómago de Marisol se retorciera, el cruel contraste entre el calor que alguna vez asoció con la familia y los fríos cálculos que ahora manchaban su hogar. Pensó en llamar a la policía en ese mismo instante, su mano flotando sobre la aplicación, pero su corazón la retenía con una feroz contradicción. Marcus era su hijo, y aunque era cómplice, aunque había pronunciado palabras que la atravesaron como cuchillos, una parte de ella aún se aferraba a la creencia de que podía salvarse, de que podía despertar de la niebla de la codicia y la manipulación. Las lágrimas nublaron su visión mientras susurraba fragmentos rotos de oraciones, no solo por justicia sino por su alma, por el niño que había criado y que parecía enterrado bajo el peso de decisiones que no podía reconocer. Las horas se estiraron interminables, su mente atrapada entre la rabia y la tristeza, entre planes y duelo, hasta que al fin el cansancio la arrastró a un medio sueño inquieto lleno de sueños donde Marcus volvía a ser pequeño, extendiendo su mano hacia ella, solo para que Angélica lo apartara hacia una oscuridad que no podía penetrar. El amanecer regresó como un compañero renuente, la luz gris colándose entre sus cortinas, y Marisol se levantó con la pesadez de quien carga tanto armadura como heridas. Preparó el desayuno lentamente, cada sonido amplificado, el crujido del huevo, el siseo de la sartén, el tintinear de la cuchara contra la porcelana, y cuando Marcus entró, bostezando y estirándose, lo saludó con una sonrisa tan cuidada que casi la rompía por dentro. Angélica lo siguió poco después, radiante y de mirada afilada, llenando la habitación de una tensión disfrazada de encanto. Se sentaron a la mesa, hablando de mandados y planes, mientras el corazón de Marisol latía como un tambor en su pecho, sus oídos atentos a los matices ocultos tras sus palabras. Angélica mencionó a Albert de nuevo, su voz casual pero cargada de significado, diciendo que ya tenía los documentos listos, que todo estaría arreglado en pocos días. Marcus asintió, los labios apretados, la mirada fija en el plato, y Marisol vio la débil sombra de inquietud cruzar sus facciones. Aprovechó el momento, inclinándose apenas, su voz suave, sus ojos fijos en él. Marcus, siempre has sido un buen hombre en el fondo. No dejes que nadie te quite eso. Por un segundo, el silencio llenó la habitación como un aliento contenido, la mano de Marcus apretando el tenedor, sus ojos buscando los de ella con algo crudo, vergüenza, tal vez, o arrepentimiento, pero antes de que pudiera convertirse en palabras Angélica cortó el momento con una risa, rozando su brazo y cambiando de tema con destreza ensayada. La frágil conexión se rompió, y Marisol sintió la punzada de perderla resonar en su pecho, pero no se arrepintió de intentarlo, cada semilla que plantara aún podía germinar cuando llegara el momento. El día se arrastró, lleno de charlas triviales que ocultaban grandes intenciones,
y Marisol se ocupó con tareas domésticas, mientras su mente trazaba rutas de escape, ensayaba discursos, preparaba contingencias. Colocó copias de las grabaciones en 3 escondites distintos, bajo la tabla del piso en su armario, en un sobresellado pegado detrás del gabinete del baño y dentro de la base hueca de una lámpara vieja, porque la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Al anochecer, cuando Angélica se excusó para llamar a Albert desde el porche, Marisol se quedó cerca de la ventana, esforzándose por escuchar, captando fragmentos sobre honorarios y plazos, palabras que aceleraban su pulso con miedo y determinación a la vez. Esa noche regresó a su habitación, su cuerpo cansado pero su espíritu intacto, y volvió a mirar el resplandor del monitor en su teléfono. Pronto, se susurró a sí misma, aferrando el dispositivo como un salvavidas, pronto saldrá la verdad y verán quién soy en realidad. Con esas palabras se recostó sobre las almohadas, los ojos ardiendo pero resueltos, lista para la tormenta que sabía que estaba por estallar. La mañana siguiente amaneció con un frío quebradizo, como si incluso la luz del sol dudara en tocar la casa donde la sospecha y la traición habían echado raíces, y Marisol lo sintió de inmediato al abrir los ojos, esa extraña pesadez en el aire que le advertía que algo irreversible se acercaba. Se movió por sus rutinas con deliberada calma, lavándose la cara, recogiendo su cabello encanecido, doblando la manta al pie de la cama, cada acción un pequeño acto de rebeldía contra el caos que amenazaba con devorarla. Abajo, el murmullo tenue de voces flotaba desde la cocina, Marcus y Angélica, hablando en tonos bajos pero urgentes. Marisol descendió lentamente la escalera, rozando la barandilla de madera con la mano, esforzándose por captar cada palabra. La voz de Angélica se elevó frustrada, cortante y aguda. Albert no esperará para siempre. Si no cerramos esta semana, la oportunidad se perderá, ¿y entonces qué? Nos quedaremos con nada más que deudas. Marcus murmuró algo en respuesta, bajo y tenso, y el corazón de Marisol se apretó, pues su vacilación era evidente incluso en ese tono ahogado. Entró en la cocina con calma, ocultando la tormenta interna, ofreciendo una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Angélica la saludó con exagerada calidez, sirviendo café en una taza y deslizándola por la mesa, pero Marisol notó la rigidez de sus gestos, la tensión en su mandíbula. Se sentaron juntos, el tintinear de los cubiertos contra los platos un frágil ritmo que intentaba disfrazar el peso que los oprimía. Cuando Marcus se excusó para buscar algo en el garaje, la tensión se tensó entre las dos mujeres. Angélica se recostó en la silla, su sonrisa adelgazándose en algo más punzante, sus ojos fijos en los de Marisol con un destello de batallas veladas. «Nos has estado observando, ¿verdad?», dijo suavemente, sus palabras goteando acusación disfrazada de curiosidad. La respiración de Marisol se detuvo, su pulso se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura, fingiendo confusión, ladeando la cabeza como si no hubiera escuchado bien. «¿Observándolos? ¿Qué quieres decir, querida?», respondió, con voz firme aunque las palmas se le humedecían. Angélica se inclinó hacia adelante, sus manos unidas sobre la mesa, su tono un susurro cargado de amenaza. «Sé que has estado entrometiéndote, y no dejaré que arruines lo que Marcus y yo hemos construido. Mantente al margen». El veneno en sus palabras rompió la frágil apariencia de cordialidad, y por un instante Marisol sintió el impulso de gritar, de arrojar cada prueba sobre la mesa y ver cómo la máscara se derrumbaba del rostro de Angélica. Pero se contuvo, respirando hondo, recordándose que el tiempo era su mayor arma. Marcus regresó justo cuando el silencio se hacía insoportable, con una caja de herramientas en las manos y el ceño fruncido ante la tensión en la sala, pero antes de que pudiera preguntar, Angélica se levantó con gracia, pasándole por el lado con un frío perfumado, murmurando algo sobre hacer una llamada. El día se alargó, cada hora otra cuidadosa maniobra de equilibrio para Marisol. Siguió a su hijo afuera cuando fue a atender el pequeño jardín que había plantado con ella años atrás, cuando todo era más sencillo, cuando su risa llenaba el aire de inocencia en lugar de culpa. Se paró a su lado, observando cómo arrancaba maleza distraídamente, y habló con suavidad, su voz cargada de recuerdos. «¿Recuerdas, Marcus, cómo solías perseguir mariposas aquí, cómo me rogabas que te dejara quedarte afuera incluso después de que el sol se ocultara? Tenías tanta alegría entonces, tanta luz». Sus manos se detuvieron, sus hombros se tensaron, y no la miró a los ojos, pero ella vio el conflicto grabado en sus facciones. «La gente cambia, mamá», dijo al fin, su voz baja y quebradiza, «y a veces tienes que tomar decisiones para sobrevivir». Marisol extendió la mano, tocándole el brazo suavemente, la garganta apretada por lágrimas contenidas. «Sobrevivir no es lo mismo que perderte a ti mismo, mi hijo. No olvides quién eres». Él se apartó despacio, murmurando que debía terminar, pero ella supo que sus palabras habían tocado algo profundo, pues sus movimientos se volvieron inquietos, dispersos. Esa noche, mucho después de que Angélica se hubiera acostado, Marisol se sentó sola en la mesa de la cocina con el resplandor de la pantalla del teléfono iluminando su rostro cansado.
Reprodujo el clip de la amenaza apenas velada de Angélica, sus palabras resonando en el silencio, y lo guardó en una carpeta oculta junto con el resto de su creciente archivo. Escribió una nota de su puño y letra, sellándola en un sobre, detallando todo lo que había visto, lo que había escuchado, cada traición grabada en su corazón, y la colocó bajo la tabla del suelo junto a su cama. Sus manos temblaban mientras trabajaba, pero su resolución era de hierro. Si lo peor sucedía, si su voz era silenciada, su verdad aún permanecería. Al meterse bajo las mantas, la casa crujió con los sonidos familiares de la madera asentándose y murmullos lejanos, y ella miró fijamente la oscuridad con ojos que se negaban a cerrarse. La tormenta se acerca, susurró para sí misma, aferrando la almohada como si fuera un escudo. Y cuando estalle, ellos verán la verdad. El sueño llegó solo en fragmentos, acosado por las sombras de Marcus niño y la silueta de Angélica arrastrándolo más lejos. Sin embargo, incluso en sus sueños inquietos, una chispa de desafío ardía constante, guiándola hacia el amanecer que sabía inevitable. El sol atravesó las cortinas a la mañana siguiente con un resplandor cegador, como si el mundo exterior se atreviera a brillar con indiferencia mientras en el pecho de Marisol se agitaba una tormenta más oscura que cualquier cielo. Se movió lentamente, sus articulaciones doliendo no solo por la edad sino por el peso constante de la sospecha que se le incrustaba en los huesos, y al bajar las escaleras encontró a Marcus ya en la mesa, mirando una pila de papeles que claramente deseaba que fueran invisibles. Sus dedos tamborileaban inquietos sobre la madera, sus ojos se desviaban hacia la ventana donde Angélica estaba de pie, el teléfono pegado con fuerza a su oído, sus palabras agudas y bajas mientras hablaba con Albert. Marisol se detuvo en el umbral, inadvertida, su respiración superficial, captando fragmentos que le hicieron anudar el estómago. Sí, las cuentas serán transferidas pronto, las firmas no serán un problema. Marcus está listo. Cada palabra era una daga, desgarrando la frágil esperanza a la que se había aferrado la noche anterior. Angélica terminó la llamada bruscamente, girándose hacia Marcus con una sonrisa sin calor, solo de victoria, y dejó el teléfono como marcando el final de una batalla que creía ya ganada. Marisol entró entonces, fingiendo alegría, colocando una bandeja de comida que había preparado, aunque sus manos temblaban levemente al poner cada plato frente a ellos. El silencio se estiró, espeso y sofocante, hasta que Angélica lo rompió con crueldad casual. Albert dice que todo quedará finalizado mañana. Una vez hecho, Marcus, tú y yo por fin seremos libres de vivir sin cargas, sin ataduras innecesarias. Sus ojos se desviaron hacia Marisol al pronunciar las últimas palabras, su significado inconfundible, su sonrisa cortante como vidrio. Marcus se movió incómodo, su tenedor chocando contra el plato, su mirada cayendo al suelo, y Marisol lo vio, una grieta, un destello de conflicto, el niño que había criado aún luchando dentro del hombre frente a ella. Se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme, temblando de desesperación y amor. Marcus, escúchame. Una libertad construida sobre mentiras y robo no es libertad en absoluto. No dejes que ella te arrastre a una oscuridad de la que no podrás escapar. Angélica rió, aguda y burlona, pasando su mano por el brazo de Marcus con posesión. No escuche su culpa, Marcus. Ella teme perder el control, teme que construyamos una vida sin ella. Has trabajado demasiado como para dejar que lo arruiné ahora. Las palabras colgaron pesadas en la sala, la tensión chispeando como fuego entre ellos, y Marcus se llevó las manos a las sienes, su respiración entrecortada como si las paredes mismas se cerraran sobre él. El corazón de Marisol golpeaba dolorosamente contra sus costillas, cada latido gritando que protegiera a su hijo, que lo rescatara del borde antes de que fuera demasiado tarde. ¿Recuerdas?, susurró con fiereza, inclinándose más cerca, cómo lloraste cuando tu padre se fue, cómo te aferraste a mí porque era todo lo que tenías. Te llevé a través de tormentas, Marcus, lo di todo para que nunca sintieras el abandono de nuevo. ¿Y ahora me abandonarías por qué? ¿Por una mujer que envenena tu alma? Su voz se quebró, las palabras desbordándose con dolor crudo, y por primera vez Marcus la miró de frente, sus ojos húmedos, sus labios temblando con palabras no dichas. Pero antes de que pudiera hablar, Angélica golpeó la mesa con la mano, el sonido estruendoso, su rostro torcido por la furia. ¡Basta! No lo manipularás con tus patéticas historias. Él es mío ahora, ¿me oyes? ¡Mío! La declaración estremeció a Marisol, no por miedo sino por la pura audacia, la monstruosa pretensión que reducía a su hijo a una posesión, y algo feroz se encendió dentro de ella, un fuego que no había sentido en años. Se levantó despacio, su silla chirriando contra el suelo, su cuerpo tembloroso pero firme, y encaró a Angélica con ojos ardiendo de dolor y desafío. Él no es un objeto que pueda ser poseído, dijo con firmeza, su voz baja pero constante, cargada de décadas de sacrificio y amor, y no permitiré que lo destruyas. Angélica frunció el gesto, sus manos cerrándose en puños a su lado,
pero antes de que soltara otra respuesta envenenada, Marcus se levantó bruscamente, su silla cayendo, su pecho agitado como si hubiera estado ahogándose durante semanas y apenas ahora rompiera la superficie. «¡Basta!», gritó, su voz ronca, sus ojos desorbitados. La sala quedó en silencio, los ecos de su grito vibrando en las paredes, y se volvió hacia Angélica, su rostro pálido, sus manos temblorosas. «Yo, ya no puedo más», susurró, casi para sí, pero Marisol lo escuchó, se aferró a ello, sintió como la esperanza ardía incluso mientras el miedo la desgarraba. La expresión de Angélica se endureció en algo peligroso, su sonrisa regresando pero más fría ahora, más letal. Se acercó a él, su voz melosa pero afilada. «No dejes que ella te confunda, Marcus. Estamos tan cerca. Piensa en lo que tendremos, piensa en lo que ella te ha quitado todos estos años». Marcus retrocedió un paso, desgarrado entre dos mundos, el amor de su madre tirando de un lado, la manipulación de Angélica del otro, y la sala parecía encogerse a su alrededor, cada respiración cargada con el peso de decisiones que no podrían deshacerse. Marisol se mantuvo firme, las lágrimas surcando su rostro, su voz quebrada al hablar de nuevo, cada palabra súplica, orden, salvavidas. «Recuerda quién eres, mi hijo. Recuerda al niño que una vez prometió que siempre me protegería. No dejes que esa promesa muera aquí». Siguió un silencio espeso e insoportable, el tipo de silencio que precede a la salvación o a la destrucción, y en esa pausa frágil el futuro tembló, esperando a que Marcus decidiera. Esa noche, después de que la confrontación en la mesa dejara la casa cargada de palabras no dichas, Marisol permaneció despierta mirando el techo, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones desiguales, cada nervio de su cuerpo en carne viva por el fuego que había ardido durante el día. El recuerdo de la voz temblorosa de Marcus, «No puedo seguir con esto», se repetía una y otra vez, atormentándola con esperanza y terror, porque sabía que Angélica no soltaría tan fácilmente. La luz de la luna trazaba líneas pálidas en el suelo, y en el silencio podía escuchar a Angélica caminando por el pasillo, susurrando al teléfono con un veneno que impregnaba el aire. La mano de Marisol apretaba su teléfono contra el pecho, su pulgar rozando la carpeta oculta de grabaciones, la evidencia que había reunido con tanto cuidado. Susurraba oraciones en la oscuridad, plegarias entrelazadas con miedo y desafío, pidiendo fuerza, guía y protección para el hijo que sentía escapársele entre los dedos. Cuando llegó el amanecer, gris y reticente, Marcus salió de su cuarto con un aspecto vacío, los ojos enrojecidos como si hubiera luchado con demonios durante la noche. Evitó su mirada, murmurando sobremandados, pero Marisol vio el peso que lo arrastraba, vio al niño dentro del clamando por liberación. Angélica lo siguió poco después, impecable como siempre, su sonrisa afilada, sus ojos brillando de triunfo. Pasó su brazo por el de Marcus mientras salían de la casa, su voz lo suficientemente clara para que Marisol escuchara. «Albert estará esperando. Para esta noche, todo será nuestro». Las palabras golpearon a Marisol como un puñetazo, pero en vez de derrumbarse, enderezó la espalda, con las manos cerradas en puños a su lado. «Basta de esperar. Basta de silencio». Sabía que el tiempo de cautela terminaba. Si retrasaba un día más, perdería a Marcus para siempre. Las horas se arrastraron, cada minuto devorando su determinación, y por la tarde se encontró frente al viejo cajón de madera en su dormitorio, el lugar donde había escondido copias de su evidencia. Con manos temblorosas sacó el sobre que contenía su testimonio escrito, cada detalle documentado en su apretada caligrafía, y lo guardó en su bolso junto con una memoria USB con las grabaciones. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a la puerta, murmurando para sí misma, «Esto termina ahora». La caminata hasta el edificio de oficinas de Albert se sintió interminable, cada paso resonando con temor, pero al llegar se detuvo frente a las puertas de cristal, mirando su reflejo, una mujer envejecida, con ojos cansados pero espíritu intacto. Entró en silencio, pidiendo ver a Albert, su voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. La recepcionista la condujo a una estrecha sala de espera, y momentos después apareció Albert, su sonrisa ensayada, sus ojos evaluándola con el cálculo resbaladizo de un hombre que prosperaba en el engaño. «Señora Marisol», saludó con calidez fingida, aunque su tono carecía de respeto, «¿a qué debo esta visita inesperada?». Ella lo miró sin titubear, apretando la mano alrededor de su bolso. «Usted sabe por qué estoy aquí», dijo, su voz baja pero cortante. «Sé lo que usted y Angélica están planeando. Y no permitiré que destruyan a mi hijo». Su sonrisa vaciló, sustituida por una mirada fría y plana, y le indicó que lo siguiera a su oficina. El lugar olía a cuero y tinta, con estantes llenos de libros que servían más de decoración que de sabiduría. Cerró la puerta tras ellos, su tono ahora agudo, impaciente. «No debería involucrarse en asuntos que no entiende, señora. Marcus ha tomado su decisión». Marisol sacó el sobre de su bolso, colocándolo con firmeza sobre el escritorio,
su mano firme aunque su cuerpo temblaba. No, replicó, con voz feroz, no lo ha hecho. Él está siendo manipulado, envenenado. Y si continúan, me aseguraré de que todos lo sepan, las falsificaciones, las cuentas, cada palabra grabada en estos dispositivos. Puso la memoria junto al sobre, sus ojos fijos en los de él. Por un momento, el silencio se hizo pesado, y luego Albert rió entre dientes, bajo y peligroso, recostándose en su silla como si estuviera divertido. Es valiente, dijo lentamente, pero la valentía no siempre gana batallas. Angélica es persuasiva. ¿De verdad cree que Marcus la elegirá a usted en lugar de a ella? Sus palabras caían como ácido, pero Marisol no se inmutó. Se inclinó hacia adelante, con lágrimas brillando pero con voz de acero. No le estoy pidiendo que me elija a mí. Le estoy pidiendo que se recuerde a sí mismo. Albert la estudió, su sonrisa regresando, aunque más delgada ahora, bordeada de inquietud. Golpeó el sobre con un dedo, luego lo empujó de vuelta hacia ella. Tenga cuidado, señora. Está pisando terreno peligroso. Váyase a casa, antes de que se arrepienta. Marisol recogió sus cosas, el corazón desbocado pero la determinación intacta, y al salir de la oficina susurró por lo bajo, casi para sí misma, «No, Albert. Quien debería tener miedo es usted». Salió a la luz moribunda de la tarde, con la ciudad bullendo a su alrededor, y aunque el miedo seguía royéndole los huesos, sintió que el fuego en su pecho ardía con más fuerza. Esa noche, se tomaría la decisión. Esa noche, Marcus enfrentaría la verdad. Y de una forma u otra, todo cambiaría. La noche cayó con una pesadez sofocante, de esas en que las sombras parecen alargarse más de lo habitual y cada crujido de la casa carga el peso de secretos no dichos, y Marisol supo en lo más profundo de su ser que esa sería la noche en que todo se quebraría. Estaba sentada en la sala con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo, su teléfono a un lado, las grabaciones ocultas pero listas, su bolso ya preparado con documentos que usaría si se veía obligada a exponerlo todo. El reloj marcaba con una precisión implacable, cada segundo otro martillazo en su pecho, hasta que por fin la puerta principal se abrió y Marcus entró con Angélica justo detrás. Su rostro estaba pálido, demacrado, los hombros encorvados como si cargara cadenas invisibles, mientras Angélica irradiaba triunfo, sus ojos brillando como los de un depredador que regresa de una cacería exitosa. «Está hecho», anunció, arrojando su bolso al sofá con un ademán. «Albert tiene todo lo que necesita. Mañana las transferencias estarán finalizadas». Sus palabras resumaban satisfacción, cada sílaba era un cuchillo que se hundía más en el alma de Marisol. Marcus se dejó caer pesadamente en una silla, las manos temblorosas mientras se frotaba las sienes, y Marisol se levantó despacio, su cuerpo sacudido por miedo y furia, sus ojos fijos en el rostro de su hijo. «Marcus», dijo suavemente, con la voz quebrada por la angustia contenida, «mírame, mi hijo. Dime que no es cierto. Dime que no la dejaste arrastrarte a este abismo». Angélica bufó, colocándose entre ellos como un escudo, con una sonrisa afilada. «Oh, basta con tu melodrama, Marisol». Es un hombre adulto. Tomó su decisión. Deberías respetarlo en lugar de aferrarte como una niña desesperada. La crueldad de su tono rompió algo dentro de Marisol, que dio un paso al frente, sus lágrimas cayendo libremente ahora, su voz alzándose con décadas de sacrificios en cada sílaba. «¿Respeto? ¿Sabes lo que es el respeto, Angélica? Respeto es vender mi anillo de bodas para comprarle a Marcus su primera computadora, trabajar turnos de 14 horas para que pudiera ir a la universidad, renunciar a todo para que nunca sintiera el hambre y la soledad que yo conocí. ¿Y así me lo pagas, Marcus? Quedándote callado mientras ella me roba no solo mi hogar sino también mi alma». Marcus se estremeció con sus palabras, inclinando la cabeza como si el peso de su dolor lo aplastara, y sus labios se entreabrieron con un sonido cercano al sollozo. «Mamá, por favor», susurró, con voz temblorosa como vidrio a punto de romperse. Los ojos de Angélica destellaron con pánico, y lo sujetó del brazo con fuerza, siseando, «No dejes que te manipule. Está intentando culparte para que nos traiciones». Pero Marcus negó con la cabeza, su pecho agitándose en jadeos irregulares, su mirada oscilando entre ambas mujeres como un animal atrapado en busca de salida. Marisol metió la mano en su bolso con dedos temblorosos y sacó el teléfono, abriendo la carpeta de grabaciones, presionando reproducir para que la voz de la propia Angélica llenara la sala, sus risas, sus planes, sus amenazas. El sonido resonó en el silencio, innegable, condenatorio, y el rostro de Angélica palideció antes de retorcerse en furia. «¿Me espiabas?», gritó, su voz afilada de rabia. «¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad, vieja amargada?». Pero Marisol se mantuvo firme, sosteniendo el teléfono en alto como una antorcha en la oscuridad, con voz feroz a pesar de las lágrimas.
Esto no es privacidad. Esto es verdad. Es salvar a mi hijo antes de que sea demasiado tarde. Marcus miraba el teléfono, con los ojos abiertos de par en par, la respiración entrecortada, y luego se cubrió el rostro con las manos, un sonido roto escapando de su garganta. Dios, ¿qué he hecho?, murmuró, con los hombros sacudidos por sollozos. Angélica lo aferró, sus uñas clavándose en su brazo, su voz ahora frenética. No la escuches, está desesperada, miente. Conoces a Albert, me conoces a mí, ¿realmente crees que arriesgaríamos todo si no fuera por nosotros? Por nuestro futuro. Marcus se soltó de su agarre con movimientos bruscos, el rostro surcado de lágrimas. Entonces miró a su madre, de verdad la miró, y en sus ojos Marisol vio al niño que había criado, al niño que una vez le prometió protegerla para siempre. Sus labios temblaban, su voz ronca pero resuelta. Mamá, lo siento tanto. Angélica gritó de frustración, lanzándose hacia Marisol como para arrebatarle el teléfono, pero Marcus se interpuso en el último instante, su cuerpo protegiendo a su madre, su voz alzándose con una fuerza nacida de años de lealtad enterrada. Basta, Angélica. No más mentiras, no más juegos. No volverás a hacerle daño. La sala vibró en silencio tras sus palabras, roto solo por la respiración agitada de Angélica, sus ojos desorbitados de furia e incredulidad. Marisol se derrumbó en lágrimas, sus rodillas cediendo mientras alivio y dolor chocaban dentro de ella, pero Marcus la sostuvo, abrazándola contra su pecho, con sus lágrimas mezclándose con las suyas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió el calor del abrazo de su hijo, frágil pero real, y se aferró a él como si el mundo pudiera desmoronarse a su alrededor. La voz de Angélica finalmente se abrió paso, baja y venenosa, más promesa que amenaza. Te arrepentirás de esto, Marcus. Los dos lo harán. Y con eso salió furiosa de la casa, el portazo resonando como un disparo a través de las temblorosas paredes. La casa tembló en el silencio que siguió a la furiosa partida de Angélica, el portazo reverberando por las paredes como el eco de una tormenta aún no terminada, y Marisol se aferró a Marcus como si todavía fuera un niño pequeño temblando tras una pesadilla. Su pecho se agitaba bajo la mejilla de ella, sus brazos la rodeaban con una desesperación que hablaba de un arrepentimiento demasiado pesado para expresarse en palabras, y por primera vez en años sintió tanto la fragilidad como la fuerza del vínculo entre ellos, magullado pero intacto. Mamá, susurró él con voz desgarrada, no sé cómo dejé que llegara tan lejos. Pensé que estaba eligiendo libertad, pero ahora veo que elegía una jaula que ella construyó para mí. Las lágrimas corrían por el rostro de Marisol mientras se apartaba lo justo para sostener sus mejillas con las manos temblorosas, sus ojos buscando los de él como para asegurarse de que realmente estaba allí, realmente era suyo de nuevo. Mi hijo, murmuró con la voz rota entre dolor y esperanza, estuviste ciego, pero la ceguera puede curarse. Lo que importa es que ahora ves. Lo que importa es que recuerdes quién eres. Marcus asintió con la mandíbula apretada de determinación, pero antes de que pudieran respirar en esa frágil reconciliación, el rugido de un motor retumbó afuera, seguido del chirrido de llantas. El estómago de Marisol se hundió. Corrió a la ventana justo a tiempo para ver el elegante coche negro de Angélica aparcado de forma errática en la entrada, su figura emergiendo con una furia que hacía retroceder a la misma noche. No se había ido. No había cedido. Había vuelto con una venganza ardiendo en los ojos. Marcus se quedó helado cuando la puerta principal se abrió de golpe sin aviso, Angélica irrumpiendo con una ferocidad que hizo parpadear las lámparas como si hasta la electricidad se inclinara ante su ira. En la mano sostenía una carpeta, papeles sobresaliendo de sus bordes, y su voz crujió como un látigo en el aire. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes traicionarme y salir limpio? Albert no dejará pasar esto. Esos documentos le pertenecen, yo le pertenezco, y ahora tú también, Marcus. Si me das la espalda, lo lamentarás el resto de tu patética vida. Marisol dio un paso instintivo al frente, protegiendo a su hijo con el cuerpo, tragándose el miedo bajo el instinto feroz de una madre. Fuera, ordenó con voz temblorosa pero cortante. Angélica rió con amargura, lanzando la carpeta al suelo, los papeles esparciéndose como hojas envenenadas. ¿Sabes siquiera lo que hay ahí dentro?, escupió. Contratos, deudas, promesas que tu precioso hijo firmó. ¿Crees que puede simplemente marcharse? No, Marisol. Si me deja, Albert lo destruirá, y a ti con él. Marcus se inclinó, recogiendo algunos de los papeles con manos temblorosas, sus ojos repasando la jerga legal que se nublaba bajo sus lágrimas. ¿Es verdad?, preguntó ronco, su voz quebrándose bajo el peso del temor. Angélica sonrió con crueldad, los ojos brillando con satisfacción. Oh, es verdad. Cada firma es tuya. Cada acuerdo lleva tu nombre. Sin mí, estás acabado. La desesperación en el rostro del casi destrozó a Marisol, pero se acercó,
firme la mano en su hombro. No, dijo con fiereza, con una fuerza que sorprendió hasta a ella misma. Él no está acabado. Porque me tiene a mí. Porque tenemos la verdad. ¿Me oyes, Marcus? Ya no está solo. La mueca de Angélica vaciló, una chispa de inseguridad cruzando en sus ojos mientras las palabras de Marisol rompían su red de manipulación. Marcus se irguió despacio, aún con los papeles en la mano, pero con la mirada ahora clara y la voz más firme que en semanas. No me importa lo que Albert crea poseer, declaró con resolución temblorosa. No venderé mi alma para cubrir deudas en las que tú me metiste. No seré más tu marioneta. El rostro de Angélica se torció, la rabia desbordándola cuando se abalanzó sobre él, pero Marisol volvió a interponerse, con los brazos extendidos y los ojos ardiendo en desafío. Si lo tocas, siseó con voz baja y peligrosa, juro que sacaré a la luz cada secreto que tú y Albert esconden. Ponme a prueba, Angélica. Atrévete. Por un instante, los tres quedaron atrapados en un tenso cuadro, el peso de los años y las decisiones cayendo sobre ellos, hasta que finalmente la máscara de Angélica se resquebrajó. Gritó de frustración, levantó los papeles esparcidos al aire y volvió a marcharse, el eco de sus tacones dejando cicatrices en el silencio. Esta vez, Marisol y Marcus no la siguieron. Permanecieron lado a lado entre la tormenta de hojas flotando a su alrededor, con el naufragio de mentiras al fin visible, y aunque el miedo seguía presente, había entre ellos una nueva fuerza, frágil pero innegable. Marcus miró a su madre, con voz baja, casi reverente: «No merezco tu perdón, mamá». Marisol lo estrechó en sus brazos con todo el amor que le quedaba. «No tienes que merecerlo», susurró, besando su sien, «solo tienes que elegirlo». Y lo hiciste. La noche se tendió sobre la casa como un pesado manto, el silencio adentro cargado de agotamiento y del frágil hilo de reconciliación, pero afuera, la furia de Angélica hervía en algo más oscuro, algo que se extendía más allá de los límites del hogar en ruinas de la familia. Sentada en su coche al final de la entrada, su pecho se agitaba de rabia, sus manos temblorosas apretaban el volante hasta blanquear los nudillos, y en ese silencio sofocante sacó su teléfono, sus labios curvándose en una mueca venenosa. Un número. Eso era todo. Una voz al otro lado que se alimentaba de la ruina, y Albert contestó tras el primer timbrazo, su tono suave y burlón, así que los corderos finalmente se volvieron contra el pastor. La voz de Angélica se quebró de ira, sus palabras derramándose como veneno. «Creen que pueden apartarme, Albert. Creen que pueden quitarme todo después de todo lo que he dado. Marisol envenenó a Marcus contra mí, y ahora él quiere alejarse». Una risa baja resonó a través del teléfono, fría y calculada. «¿Alejarse?», firmó con tinta que yo proporcioné. «No se mueve a ningún lado sin arrastrar las cadenas que yo mismo le coloqué». «Cálmate, Angélica. Tú y yo sabemos que está acorralado». Ella apretó más el teléfono, su voz rompiéndose entre miedo y furia. «Pero ella es fuerte, Albert. Esa mujer se interpuso entre nosotros como un escudo. Amenazó con exponerlo todo». Por un instante, el silencio reinó en la línea, y luego la voz de Albert se oscureció, perdiendo todo rastro de diversión. ¿Exponer? Entonces la silenciamos. Has dejado que tus emociones te vuelvan descuidada. Esto ya no se trata de amor ni de traición, se trata de sobrevivir. Si Marisol quiere guerra, la tendrá. La respiración de Angélica se entrecortó, la realidad de lo que él sugería calándole en los huesos como hielo, pero la desesperación no le dejó lugar a dudas. Asintió aunque él no pudiera verla, con los ojos brillando de lágrimas de rabia. «¿Qué quieres que haga?», susurró. «Nada», respondió Albert con suavidad. «Vete a casa, calma tus nervios frágiles. Mañana le enviaré un mensaje a tu querida suegra que le recordará quién tiene el poder en esta familia. Y Marcus, él volverá arrastrándose a ti en cuanto se dé cuenta de lo débil que es y nosotros». Sus manos temblaban al colgar, y su reflejo en el retrovisor la sobresaltó, ojos rojos e hinchados, rostro retorcido por la amargura, una desconocida devolviéndole la mirada con furia. Por un segundo fugaz, la culpa chisporroteó en su pecho, el recuerdo de la sonrisa de Marcus, de su calidez, de la confianza que una vez fue suya, pero esa chispa se apagó bajo el rugido del orgullo y el miedo. Metió el coche en marcha y se perdió en la noche, dejando atrás la casa, pero dentro, la tormenta que ella y Albert habían encendido estaba lejos de terminar. Dentro, Marisol y Marcus permanecían entre los papeles esparcidos, sin hablar, escuchando solo el ritmo de la respiración del otro, ambos sintiendo que aunque Angélica se había marchado, su sombra seguía allí, densa y sofocante, como humo tras un incendio. La mirada de Marisol se endureció al pensar en el nombre de Albert, al recordar susurros del pasado, deudas impagas, favores convertidos en cadenas. Sabía que esto era más grande que la crueldad de Angélica,
Era una batalla contra un hombre que prosperaba en la destrucción. Apretó con fuerza la mano de Marcus, su voz baja pero firme al susurrar: «La noche es larga, mi hijo, y el enemigo es astuto, pero no estamos rotos. No les dejaremos ganar». El amanecer se deslizó suavemente por el horizonte, los primeros rayos de luz filtrándose entre las cortinas agrietadas de la desgastada sala de Marisol, iluminando el caos de los papeles esparcidos como una promesa de renovación. La noche había sido interminable, cada crujido de la casa sonando como pasos, cada sombra susurrando la presencia inminente de Albert, y sin embargo, al romper la mañana, también había una extraña quietud, una frágil paz que ni madre ni hijo habían sentido en años. Marcus estaba sentado en la mesa de la cocina, los ojos enrojecidos por el cansancio pero más firmes que antes, mientras Marisol preparaba café con manos que temblaban no de miedo, sino del peso de las decisiones finalmente enfrentadas. «Mamá», dijo suavemente, rompiendo el silencio con su voz, «no sé lo que traerá el futuro. Quizás Albert venga, quizás no. Pero por primera vez siento que puedo respirar. Por primera vez sé quién está conmigo». Marisol colocó la taza frente a él, sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer. Extendió la mano sobre la mesa, posándola sobre la suya, y con una voz tejida de amor y una resolución inquebrantable respondió: «Nunca volverás a estar solo, mi hijo. Sin importar la tormenta que se levante, la enfrentaremos juntos». En ese instante, la casa dejó de sentirse como una prisión de recuerdos y traiciones, y se transformó en un santuario reconstruido con las cenizas de la verdad. La ausencia de Angélica pesaba, su nombre sin pronunciar, aunque ambos sabían que sus decisiones la habían llevado por un camino del que quizás nunca regresaría. Y Albert, con todo su poder y amenazas, seguía siendo una sombra al borde de su historia, peligrosa pero ya no invencible, porque las sombras pierden fuerza cuando la luz crece. Marcus se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y dejó que la luz del sol bañara su rostro, inhalando profundamente como si llenara sus pulmones con el valor que hacía mucho había olvidado. «Estaba perdido, mamá», susurró, «pero tú me encontraste. Tú me trajiste de vuelta a casa». Marisol se movió a su lado, rodeándolo con su brazo, y juntos permanecieron allí, madre e hijo, golpeados pero no quebrados, contemplando la mañana extenderse por el cielo. Por primera vez en años, el aire no olía a miedo, sino a esperanza, frágil pero real, como la primera flor tras el invierno. Y en ese silencio, el corazón de Marisol dijo lo que sus labios no podían: el pasado los había herido, pero el amor, incansable, imperfecto y eterno, les había dado la fuerza para comenzar de nuevo.